Y nuevamente estamos en estas transmisiones especiales para usted, allá en casita, que no pudo estar presente en estas conferencias del Congreso Estratega, pero la invitación aún está abierta para que se pueda venir. Ya está el último conferencista dando su charla, y así que no se pierda este gran congreso. Pero bueno, en esta ocasión estamos muy bien acompañados con Alan, y yo para ello quiero presentarlo, quiero darle la presentación que se merece. Y quiero presentar al licenciado Jorge García. Él es administrador de empresas, empresario desde ya hace 40 años, con una historia impresionante. Es fundador de Gremial de Hoteles y Turismo y Restaurantes en Quetzaltenango. Así también es presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala por 4 periodos consecutivos y representante de la Cámara de Comercio Iberoamericana de Turismo. Así que bienvenido, hermano Jorgito, le decimos de cariño, pero bienvenido, licenciado Jorge García. Muchas gracias, muy gentil. Gracias por la oportunidad, gracias, Alan. Gracias, hermano Jorgito. Y creo que también se nos olvidó, bueno, no se nos olvidó, sino queremos agregar que el hermano Jorgito, como bien tú lo dices, de cariño le decimos, ha sido anciano de Betania ya por muchos años. Y yo tengo el gusto de conocerlo personalmente. Platicábamos que fuimos compañeros de colegio con uno de sus hijos ya hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero ya hace algunos. Y por eso mismo creo que siempre tuvimos la relación ahí de poder saludarlos y verlos. Y de verdad es un gusto tenerlo aquí, hermano Jorgito. Gracias por acompañarnos. Estábamos platicando con Pastor Juan Pablo acerca de su tema, de lo que él platicaba acerca de adaptarse y de la cualidad de la adaptabilidad. Pero usted compartió un tema interesante también, y usted hablaba de disrupción. ¿Por qué no, hermano Jorgito, nos amplía este tema y nos platica un poco acerca de este concepto? Muy bien, gracias por la oportunidad, apreciables amigos y hermanos. La disrupción tiene como concepto lo siguiente: dice que se da la disrupción cuando un grupo, una cantidad X de tecnologías convergen y dan a luz varias tecnologías más, en la intención de descubrir cosas que todavía no había descubierto el mundo entero. Pero el concepto se está aplicando en este momento a todos los demás contextos empresariales, financieros, económicos, incluso yo diría que en los políticos. Ojalá tuviéramos buena política en nuestro país, se podría dar, y yo creo que los que podemos generar esa disrupción en ese contexto político somos nosotros, la población, la consciente, la que debemos de generar ese cambio que tanto necesita nuestro país. Disrupción, cambios, pero cambios no precisamente a raíz de una reacción hepática, sino cambios a raíz de un proceso de pensamiento. Es decir, que necesitamos analizar las cosas y seguir, a lo mejor no solo los 3 pasos, los 3 procesos que yo mencioné en mi participación, pero sí es necesario que sea la persona que realiza el cambio sea una persona que piensa. ¿Cree usted, hermano Jorgito, que hablando mentalmente, usted dice cambios mentales, ¿cree usted que sea uno de los factores por los cuales muchos líderes, empresarios, negociantes pueden estar estancados y ellos mismos sean como que el tope o la piedra de no avanzar para poder mejorar su empresa en estos tiempos? ¿Cómo no? Uno de los defectos de nuestra cultura es resistirnos al cambio. Repito esto, uno de los defectos de nuestra cultura es resistirnos al cambio. Latinoamérica se resiste al cambio. Latinoamérica, y nosotros como guatemaltecos no somos la excepción. Aplicamos energía en la resistencia al cambio. Eso nos hace daño, nos estanca. Sí, claro. Daba el ejemplo, lo pueden encontrar ustedes, esta información existe.
En su momento el presidente Chávez en Venezuela decidió exhumar los restos de Simón Bolívar, porque quiso que los venezolanos adoptaran a Simón Bolívar con sus valores, no con principios, sino con sus valores, y que eso se convirtiera en una cultura en Venezuela. ¿Cómo? Hace 200 años que vivió Simón Bolívar. Eso no nos beneficia en nada. El mundo ha cambiado en 200 años. Nosotros, los guatemaltecos, estamos celebrando un bicentenario. Así es. Tristemente estamos celebrando un bicentenario, pero la pregunta es, ¿qué celebramos? ¿Qué cambios han habido en 200 años? Claro. O sea, celebremos 200 años de desarrollo como lo hizo Estados Unidos. No nos vayamos lejos, pero está Chile, está México aquí a la par nuestra. Hay 2 o 3 países más en Latinoamérica que sí se han desarrollado, que no se quedaron estancados, que han ido con el paso de los años y que han tomado decisiones pensantes o pensadas, analizadas, y que están donde están. Pero nosotros nos dedicamos a celebrar el pasado. ¿Qué debe de tener entonces hoy día, hoy, un empresario, un negociante o un emprendedor? Mencioné 3 aspectos importantes. El número 1 es la visión, pero no es la visión que hemos escuchado durante años. Por eso hablaba de 3 visiones. La visión esa que aparece en las empresas o en los negocios, dice visión, ser el mejor hotel de... Y que se escucha muy bonito. Chulo, pues. Visión y misión. Visión y misión. Ajá. No estamos hablando de esa visión. Estamos hablando de la capacidad de las personas que puedan captar y ver con el ojo de la mente las cosas que no pueden ver estos ojos. O sea, visión es captar. Esta visión de la que estoy hablando es poder captar y ver lo que no pueden ver estos ojos naturales. Para ellos es el futuro. ¿De qué estará hablando? De que tenemos que adelantarnos a las cosas que van a suceder, a las situaciones que van a suceder en el 2023, en el 2024. ¿Qué irá a pasar? Nos estamos preparando. Guatemala está viviendo un buen momento económico en este momento. La reactivación económica se dio. Ahora, ¿qué estamos haciendo los empresarios? Estamos haciendo reservas por aquello de que en el 2023 haya recesión o el 2024 haya una recesión. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ya salimos del momento malo, de la crisis del que generó la pandemia, entonces ahora gastémonos la plata. En abril del 2020, la gente comenzó a llamarnos y a decir, ¿qué van a hacer por nosotros? Nosotros no podemos hacer nada por ustedes. Pero ustedes tienen que hacer algo. Hubo empresarios que no tuvieron inconvenientes, que pagaron sus pasivos laborales, liquidaron a la gente, cerraron una empresa, pensaron, abrieron otra, disrupción. Sin ir lejos, un mesero que trabajaba en el hotel, lo liquidamos, le pagamos su pasivo laboral, tenía una moto para transportarse y él dijo, me quedé sin trabajo, ¿qué puedo hacer ahorita? Mototaxi, salió adelante. Entonces lo que necesitamos es visión, pero no la conocida por la mercadotecnia, una visión que vaya mucho más adelante, que pueda ver lo invisible. Número 2, desarrollar el sentido de oportunidad. Sentido de oportunidad, sí, el sentido de oportunidad, el sentido como el sentido del olfato, el sentido del gusto. Los otros tenemos que desarrollar el sentido de oportunidad, sí. El pastor Juan Pablo decía, aprovechar las oportunidades. ¿Cómo aprovecho las oportunidades? La gente dice, qué suerte la de ese. Y ese le llegan las oportunidades, qué suerte la que tiene ese. Sí le llegan las oportunidades, pero tiene la capacidad de descubrirlas y aprovecharlas. Sentido de oportunidad. Desarrollarlo como se desarrolló etcétera. Pero ese es un don de Dios, sí. Entonces usted tiene que aprender a tener sentido de oportunidad. ¿Cómo? Aprenda. Dije en su momento que mi pastor me dijo, lea. Estudie. No, si ya tengo título, lea. Conviértase en un autodidacta. Eso necesitamos hacer todavía. Conocemos cómo funcionan los bancos,
¿cómo nosotros podríamos usar a los bancos en vez de que los bancos nos usen a nosotros? El banco nos saca un provecho increíble a nosotros los cuentavientes, pero ¿sabemos nosotros cómo sacarle un beneficio al banco, a las financieras? No lo sabemos. ¿Cómo funcionan los sistemas imponibles fiscales de ciertos segmentos? A mí me gustaría ser hotelero. Yo me metí a ser hotelero y no sabía cuál era el régimen fiscal al que estaba sujeto la hotelería, que si resultó ser mucho más caro que el régimen fiscal al que pertenece el predio o las otras dos empresas. O un comercio de compra y venta. ¿Sí me expliqué? Sí, claro. Mucho más caro. ¿Se pagan mucho más impuestos ahí? Sí, por supuesto. Conoce cómo funcionan los productos financieros. ¿Qué es eso? Lea, si eso está a la mano. De repente tiene capacidad para poder bregar ahí, pero no se va a meter, no se va a tirar al agua sin el conocimiento. Entonces tiene que desarrollar el sentido de oportunidad. Y por eso la Biblia habla acerca de no saber estas cosas, de la incredulidad como una maldición. Porque todo esto, la falta del conocimiento, nos trae maldición, porque no sabemos. Ese de los bancos es un buen ejemplo. Muchos pensamos que solamente los bancos pueden tener un beneficio. Y oía el comentario de alguien que decía, por supuesto no estamos atacando a un sector en particular, pero hablando de este tema, había alguien que decía, el negocio de los bancos son las personas morosas. Porque si no hubieran personas morosas, los bancos o cualquier entidad financiera no tendría una captación de recursos o de ganancias. Entonces, por la falta de conocimiento, muchas veces incluso evitamos que el propósito del Señor se cumpla en nuestra vida. A mí me impactó la anécdota que usted contaba hace un momento acerca de que el pastor le dijo, Jorgito, estudie. Y usted lo tomó por el lado de que, bueno, si yo ya estudié, tengo un título. Pero creo que la intención del pastor era capacitarlo. Y creo que es lo que nosotros no hacemos. Hermano Jorgito, ¿qué podemos dejar en la gente para que la gente tenga este sentido de oportunidad, precisamente? Participemos en seminarios. El hermano Efraín decía con mucha sabiduría, dentro de 5 años vamos a ser, de acuerdo a los seminarios, a los congresos que asistamos y de acuerdo a los libros que leamos. Sí. ¿Sí lo decía o no? Sí, claro. Sí, y también leía un artículo en algún momento y decía que el que no lee está obligado a creer lo que los demás dicen. Cierto, es cierto. Y definitivamente hay que tener esa visión, ese sentido de oportunidad. Y el tercero, hermano Jorgito, no me lo quiero perder. ¿Cuál sería? Que dije en el inicio, la resistencia al cambio. Es la resistencia al cambio. Y yo creo que lo más importante es, puedo jalar muchísimos ejemplos. Estando dentro de la Cámara de Comercio, yo compartí en el Facebook Live de la semana pasada, en la previa, compartía que me he enriquecido con la experiencia de la mayoría de los micro, pequeños y medianos empresarios que pertenecen a la Cámara, porque me han llegado a contar sus experiencias. Ellos no lo saben, yo sí lo sé, pero la mayoría de los emprendedores, esos MIPYMES, han hecho andar un fenómeno que se llama efimerilización, que viene de la palabra efímero. ¿Qué quiere decir eso? Es hacer mucho con poco. Es hacer mucho con poco. Más con menos. Estando dando clases en URL, se me fue. Pero una de las patojas, pregunté en algún momento en una de las clases, ¿con cuánto usted podría iniciar un negocio? Y dijo, 200,000. Y usted, 30,000, y usted, y así sucesivamente.
Y entonces le dije a la patoja con toda la claridad del caso, le dije, y la sinceridad del caso en todo caso, le dije, lamento decirle que no va a poder hacer su negocio. ¡Ay, el IC! ¿Ya tiene los 200,000? No, me dijo. Y entonces voy a ir al banco. Lamento decirle que usted iniciaría un negocio con una carga financiera nada favorable para poder ser productiva. Pero me encontré un niño, y ese testimonio lo di hace un momento porque salió una cápsula del hermano Efraín y hablando del emprendedurismo. Nosotros como Cámara de Comercio le tenemos mucha fe al emprendedurismo. Y yo fui a compartir unas capacitaciones a niños de 10 hasta 16 años, a un grupo de niños de la calle que Fundesa recoge y que los capacita y les enseña oficios. Entonces a mí me tocó compartir con ellos emprendedurismo. Y entonces leo la pregunta igual a los niños, y entonces agarro a uno que se llama Michael Sakanshot, jamás se me va a olvidar el nombre, eso fue en el 17. Le digo, ¿cuánto necesitas para abrir tu negocio? Y dijo, 60 quetzales. Y tú 500, y tú 600, y así sucesivamente. Y entonces le digo a Michael, ¿para qué quieres 60 quetzales? Y entonces dijo, para abrir un negocio que es de una maquinita que pela naranjas, y para un ciento de naranjas, y vender jugo de naranjas a las 5 de la mañana, fíjate. Yo tenía una visión. Ahí está. Entonces, a las 5 de la mañana, y dijo un lugar estratégico, mercadología, sin saberlo, un niño de primero primaria, y dijo, en la esquina del Hospital Rodolfo Robles, porque a esa hora pasa mucha gente y yo veo que toman jugo de naranja con huevos, y yo ya vi que la señora hace dinero, porque quiero juntar dinero para comprar una máquina que me va a servir para desarmar llantas, visión. O sea, ¿cuánto necesitaba para comprar la máquina de desarmar llantas? 8, 10 mil, 15 mil quetzales. Claro. Pero dijo con 60. Inicio. ¿De menos? O más. ¿Cuánto necesita para empezar su negocio? Yo empecé el mío con 2.500 quetzales. Wow. 2.500 quetzales. Hermano Jorgito hablaba acerca de la economía del país. Creo que nos vamos a salir un poquito del tema, pero no quiero perder este conocimiento y que también la gente se pueda enriquecer a través de lo que usted sabe. La economía del país se está levantando. ¿Usted considera que la economía del país, después de esta post-pandemia, cómo es el panorama para el empresario y el pequeño empresario? Bueno, una excelentísima pregunta, porque en este momento hay especulación. Hay recesión, había un 4.0 recesión, 30 de junio hay 5.5, de inflación, 4.0 de inflación, 5.5 al 30 de junio. Estados Unidos tiene 7.5 de inflación. Las cosas están muy complicadas. ¿Hay inflación? Sí, hay inflación en Guatemala. Estamos pagando 40 quetzales por un galón de gasolina. Toda la canasta básica se le duplicó el precio. ¿Sí? ¿Hay inflación, sí o no? Sí, claro. ¿Por qué hay inflación? Porque nuestra moneda perdió su capacidad de adquisición. Esa es la inflación. Y entonces, ¿qué está pasando? En medio de esa inflación hay una reactivación económica. ¿Pero cómo es contradictorio? No, no es contradictorio. Lo que pasa es que nuestro país vive de manera estable en este momento debido o a razón de las remesas que vienen de Estados Unidos, dólares, y luego los dólares que vienen por las exportaciones que se hacen de nuestro país. Entonces, macroeconómicamente, nuestro país está estable. Sí hay recesión, posiblemente haya recesión, hay inflación, sí es cierto, aquí hay inflación, claro. pero de manera macroeconómica el país está estable. La moneda no ha perdido su valor, Estamos siempre a la par del dólar. Internamente sí, porque hay inflación, a ver si se entiende el fenómeno. Sí, claro. Pero es un momento en el que el empresario se está beneficiando. Debe de aprovechar la coyuntura. Hay que aprovechar el momento, por eso decía el tema de ciclos. Hay que aprovechar el momento, hay que hacer reservas porque realmente no se sabe si el 2023... ¿Qué va a suceder? Exacto. Si hay una recesión, si pasa lo del 80, si pasa lo del 2008, tiene uno dinero en el banco. De eso se trata, hacer reservas, porque no se sabe.
vacas gordas, vacas flacas. Totalmente. Gracias, hermano Jorgito. Bueno, estos son los conceptos que se están manejando en el Congreso. Yo quisiera seguir en esta entrevista, la verdad. No cabe duda, pero tenemos la oportunidad de que el día de mañana los mismos expositores van a estar compartiendo con nosotros todos estos conceptos y... Hermano Jorgito, ¿lo vamos a volver a escuchar? Sí, excelente. Mañana, el día de mañana. No, va a ser el jueves. Va a ser el jueves. Sí. Ok, el jueves. Muy bien. El día jueves, el hermano Jorge García estará con nosotros, el hermano Jorgito, como nosotros lo conocemos, y estará compartiendo aún más de todos estos conceptos, este conocimiento, y por supuesto la invitación está abierta para que todos ustedes puedan acompañarnos 6:30 en punto de la tarde acá en Auditorium Betania, bueno, en nuestro templo en zona número 7. No puede faltar, esto es gratis y se lo está perdiendo si no vino el día de hoy. Hermano Jorgito, por favor, yo quisiera que nos pudiera compartir ya por último un consejo acerca de lo que usted compartió esta noche para todos los que no pudieron escuchar su conferencia. Bueno, número 1, que traten de hacer el espacio para poder venir a escuchar. Esto no lo digo en el ánimo de adornar a nadie, pero sí debo de insistir en que debemos de escuchar, y no precisamente para que me escuchen a mí, pero sí debemos de escuchar. Estamos obligados a escuchar a la gente que ha edificado. ¿Que ha edificado una casa o que ha edificado un edificio? No, que ha edificado empresas, que ha edificado espacios de trabajo, fuentes de trabajo, que tienen de experiencia. A ellos tenemos que escuchar. Esta gente de la que estoy hablando no tiene, permítanme la expresión, ningún empacho en compartir de gracia lo que de gracia se ha recibido. En el caso personal, yo comparto la experiencia que el Señor me ha permitido obtener como comerciante durante 40 años, pero también comparto la experiencia que los pequeños y los medianos empresarios y aún los grandes, podría dar nombres, los grandes, nos han hecho el favor de regalarnos sus consejos, sus opiniones, estrategias, ¿por qué no decirlas? Esto nos enriquece. Estrategia, por eso hago así, porque allá atrás está. Estratega, el seminario Estratega nos enriquece, nos da la sabiduría para poder tener negocios exitosos. Lo más importante de todo es tratar de no beneficiarnos solamente nosotros con dinero, sino ser generosos y abrir espacios de trabajo para que mucha más gente se beneficie a través de su trabajo. Así que los esperamos en Estratega, es una bendición realmente. Muchísimas gracias, hermano Jorgito. Muchísimas gracias, Alan. Nosotros nos retiramos, pero quédese pendiente siempre porque cada vez tenemos más sorpresas para ustedes a través de estas transmisiones especiales.